Pero hay un chat. Ah, ok, gracias. Ahí se ve mejor. ¿Se ve completo? Sí, profe. Sí, Gloria, se ve bien. Ok. Bueno, vamos a arrancar, chicos. Como les había dicho la licenciada Marótoli, vamos a comenzar ahora con otro de los temas grandes, troncales, junto con masaje, reeducación y gimnasio. Son los temas grandes, diríamos, básicos de la kinesioterapia. Hoy comenzamos con el tema de movilización. Bien, vamos con el concepto. Si me escuchan bien o si no me escuchan me avisan, porque yo la verdad que el chat lo veo pero no estoy pendiente, así que avísenme, o si tienen alguna duda o alguna pregunta o lo que sea, activen el micrófono y me preguntan, y si no, la anotan y al final hacemos todas las consultas, como ustedes quieran. Se te Bien. escucha bien, Gloria, ahora, ¿eh? Ah, ok, bueno. Ahí me acerco un poquito más. Bien, la movilización entonces, la movilización como todas estas grandes técnicas o todas las técnicas que estamos viendo en la kinesioterapia, es una técnica kinésica. Son todas técnicas kinésicas las que estamos aprendiendo en esta materia. Y está destinada justamente a producir el desplazamiento de las palancas óseas. ¿Qué quiere decir eso? Está destinada a mover estas palancas óseas, como pueden ser el brazo, la pierna, el antebrazo, el muslo, ¿sí? Esas son las grandes palancas óseas que tiene el cuerpo y que se van a mover sobre el fulcro. El fulcro es la articulación, ¿sí? Tiene un nombre así medio raro, pero el fulcro es la articulación sobre el cual se mueven estas y se desplazan estas palancas óseas, ¿sí? Entonces, la movilización es otra cosa que producir el desplazamiento de estas palancas sobre el fulcro, sobre la articulación, y esto se puede hacer bajo la acción de fuerzas externas o fuerzas internas. Ahora vamos a ver bien en qué caso las fuerzas son externas y en qué caso las fuerzas son internas. Pero esa es la definición de la movilización en general como gran tema, como el más grande, digamos, que engloba, después vamos a ver, engloba la pasiva y la activa. Como gran finalidad también de la movilización, vamos a ver que la movilización básicamente está destinada a movilizar estas palancas óseas sobre la articulación. ¿Qué quiere decir? Que su gran finalidad va a estar destinada, ¿sí? O va a estar dirigida a la articulación. Y como gran finalidad, o grandes finalidades, vamos a tener, por un lado, prevenir la pérdida de la excursión articular, y en otros casos, ya vamos a ver en cuáles, recuperar o aumentar esta movilidad articular que fue perdida. ¿Sí? Son dos casos distintos y dos finalidades distintas. Por un lado, prevenir la pérdida de la excursión articular y por otro lado, recuperar o aumentar esta movilidad que fue perdida. Como objetivos generales, vamos a ver acá ya se empieza a ampliar. ¿Por qué? Porque la movilización, si bien va enfocada o va dirigida, por así decirlo, directamente hacia la articulación, tiene acción sobre muchos otros sistemas que ya vamos a verlo en los efectos, y entonces como objetivos grandes de la movilización podemos tener mantener o recuperar la excursión articular normal, que es lo que vimos recién, mantener o recuperar las propiedades pasivas del músculo,
mantener y recuperar la imagen psicomotora del movimiento gestual del gesto, la imagen de un gesto, de un movimiento, mejorar la circulación, especialmente el retorno venoso, ¿sí? Todos estos objetivos están directamente relacionados con los efectos de la movilización, que ahora vamos a verlos uno por uno, ¿sí? Entonces, acá vamos abriendo un poquitito y diríamos el panorama, viendo que la movilización no solamente va a tener efecto a nivel articular, ¿sí? Como vemos, también tiene efectos sobre el músculo, sobre la imagen psicomotora, sobre el sistema nervioso, sobre la circulación. Entonces, cuando nosotros hacemos una movilización, si bien nuestro objetivo va a ir principal, va a ir hacia la articulación, también podemos o tenemos que tener en la cabeza estos otros objetivos. ¿Por qué? Porque son efectos de la movilización que pueden ser muy útiles para el paciente. Antes de empezar a hablar de movilización o de movimientos, vamos a ver cuáles son las barreras de movilidad que podemos tener. Estas barreras de movilidad, diríamos, son las que nos determinan la amplitud del movimiento, o sea, son las que nos limitan o nos dan el tope de la articulación, ¿sí? Esta es una barrera de movilidad. Es importante que sepamos cuáles son estas barreras o hasta dónde puede llegar una amplitud o un tope en una articulación para justamente diagnosticar, ¿sí?, cuando una articulación tiene una excursión articular normal y cuando esa excursión articular o esa amplitud articular está disminuida. Entonces, es importante justamente para este diagnóstico. Y también es importante saber para la terapéutica a seguir, o sea, para decir, esta articulación tiene tal barrera articular, voy a hacer tal movilización, ¿sí? Para elegir la terapéutica a seguir o qué tipo de tratamiento le voy a aplicar a este paciente. Y hay tres barreras de movilidad. Básicamente tenemos la fisiológica, la anatómica y la patológica. La fisiológica, en la barrera fisiológica vamos a tener que el ángulo es el ángulo activo máximo de una articulación sobre un eje. Por ejemplo, hagan todos, yo no lo puedo ver, pero por ejemplo, a ver, si activo mi cámara, ¿dónde está? Acá estoy. Por ejemplo, ¿sí?, yo hago un ángulo activo máximo de la flexión de codo, ¿sí?, y el tope al que llego es mi barrera fisiológica. Es el ángulo activo, ¿sí? Si todos lo hacen, se van a dar cuenta de la diferencia después. Ahora, la barrera anatómica, ¿sí?, es el ángulo pasivo. ¿Qué quiere decir? Que este brazo no lo voy a mover activamente, sino que otra persona o yo misma lo puedo mover y flexionar, ¿sí? Y es un ángulo pasivo máximo de movimiento. Van a ver que el ángulo pasivo máximo llega un poquitito más siempre. ¿Por qué? Porque el ángulo activo va a estar como limitado además por la contracción del bíceps en este caso, ¿sí? Si yo lo hago activo, ¿sí?, llega hasta ahí. Si yo lo hago pasivo, va a llegar un poquitito más, ¿sí? Esto tengo que tener muy en cuenta y no pasarme de este ángulo pasivo, porque si yo me paso de este ángulo pasivo, voy a traer problemas estructurales a mi articulación, ¿sí? Para saber cuál es ese ángulo pasivo por ahí máximo, ustedes por técnicas evaluativas tienen las goniometrías y saben cuál es la amplitud normal de cada articulación aproximadamente. Entonces, barrera fisiológica, ángulo activo máximo. Barrera anatómica, ángulo pasivo máximo. Y la barrera patológica es el ángulo de movimiento activo o pasivo que se encuentra disminuido por algún proceso patológico, ¿sí? Puede estar disminuido por la presencia de adherencias, puede haber algún acortamiento muscular que no permita completar esa amplitud o ese ángulo de movimiento, ya sea activo o pasivo.
chicos, esto? Sí, profe. Sí. Bien, bien. Seguimos. Porque ahí está. Bien. Ahora vamos a ver, espérense, me parece que se me pasó. No. Bien. Esperen un segundito. Instalación. Ah, ok. Pensé que tenía mal mis diapositivas. Vamos a ver las condiciones generales, ¿sí?, que debemos tener a la hora de hacer una movilización, ¿sí? Y estas condiciones generales son comunes a todas las técnicas kinésicas y tienen que ver con la instalación del paciente, con la instalación del kinesiólogo y con el ambiente, ¿sí?, en el que se van a desarrollar estas técnicas. Con respecto a la instalación del paciente, vamos a ver que la instalación o la ubicación del paciente, la posición en la que colocamos al paciente, debe ser cómoda para él y nos debe permitir a nosotros realizar estos gestos terapéuticos, o sea, en este caso, estas movilizaciones, de manera eficaz. Entonces, ustedes van a ver en los videos de movilización que en todos los videos se aclara posición del paciente así, esto así, el pie para allá, se le coloca acá una almohadita y así. ¿Por qué? Porque el paciente a la hora de hacer la maniobra debe estar cómodo y nos debe permitir a nosotros realizar la maniobra con eficacia. También debe ser una posición estable, ¿sí? Él debe estar seguro en la posición en la que está. No debe estar con miedo, no debe tener miedo de caerse o de que se le dé vuelta la camilla. No le debe requerir al paciente esfuerzos extras para mantener la posición. O sea, no debe ser una posición tan rebuscada que el paciente tenga que estar haciendo fuerza y termine todo contracturado. Les hablo así para que entiendan, chicos. La camilla también debe ser una camilla adecuada. Debe ser lo suficientemente mullida y cómoda para el paciente. También debe ser firme, debe estar en buenas condiciones. La temperatura adecuada también de los materiales, quiere decir de la camilla, de las toallas que utilicemos, de las manos nuestras, es importante, chicos. Ahora en invierno, que hace frío y todos estamos con las manos frías, es importante que antes de comenzar una maniobra con el paciente, nos calentemos las manos o tengamos la precaución de tenerlas a una temperatura agradable, ¿sí? Porque a nadie le gusta que venga una persona y que nos toque con las manos heladas o frías. Va a generar en nuestro paciente una reacción como de defensa justamente por las manos frías nuestras. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta para justamente poder realizar las técnicas con eficacia. También la posición y ropa adecuada al tratamiento. Bueno, la posición ya hablamos. La ropa adecuada al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que, fíjense ustedes que en el masaje también hablábamos de la ropa adecuada, o sea, que el paciente esté con la zona a trabajar descubierta. En la movilización también es recomendable utilizar, o diríamos tener, la zona que vamos a movilizar descubierta. En algunos casos, cuando no se pueda, lo que tenemos que hacer es pedirle al paciente que venga con una ropa cómoda, con un jogging, un short, una calza, ¿sí? Algo que permita realizar el movimiento y que no frene el movimiento, ¿sí? Imagínense ustedes si tienen que movilizar una cadera, ¿sí?, y el paciente viene con un chupín apretadísimo, ¿sí?, el mismo pantalón o la misma ropa va a ir frenando el movimiento. O, por ejemplo, si es una chica que venga con una minifalda, ella va a estar en todo momento cuidando o tapándose, diríamos, porque no vino con la ropa adecuada. Entonces, nosotros tenemos que tener la precaución antes, o sea, al darle el turno o antes cuando hablamos con el paciente, decirle, venga con ropa cómoda. Traiga un jogging, o traiga una malla abajo, o traiga un short, traiga una calza. Muchas veces los
pacientes vienen de trabajar y vienen, diríamos, con ropa bien de trabajo. Entonces lo que le podemos decir en esos casos es traiga su jogging, traiga su calza en una mochila y se cambia en el consultorio, porque tiene que tener la ropa adecuada. Esa ropa no tiene que frenar, ni tiene que impedir o ponerlo en una situación incómoda al paciente, ¿sí? Se entiende, tiene que ser una ropa adecuada. También a la hora de hablarle al paciente, nuestro lenguaje debe ser adecuado y debe ser simple, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo al paciente le voy a explicar lo que le voy a hacer o lo que le estoy simple y adecuada para que el paciente entienda, ¿sí? Si yo a mi paciente le digo, póngase en decúbito supino, que le voy a realizar una rotación interna, no me va a entender, no va a saber de qué le estoy hablando. Entonces, eso es lo que por ahí muchas veces les pedimos a ustedes, que dentro de lo posible al paciente le hablen en un lenguaje claro y sencillo, que él entienda. Acuéstese boca arriba, le voy a mover la pierna, se la voy a llevar hacia arriba y hacia abajo, o le voy a hacer flexión y extensión, que son, diríamos, términos que medianamente todo el mundo maneja, pero ponernos por ahí en esa situación, ¿sí? No ponernos en doctores y hablarle en un lenguaje muy elevado que no nos entienda el paciente. Bien. Otra cosa muy importante es la instalación del kinesiólogo. La licenciada Marotoli subió un PowerPoint sobre ergonomía y cuidado de la posición en nuestro trabajo. Hacemos mucho hincapié en esto, chicos, porque es muy importante que ustedes comiencen a cuidarse desde ya. Ustedes están estudiando y están practicando entre ustedes, y se habrán dado cuenta entre ustedes mismos que hay algunos compañeros que son más livianitos, otros que son más pesados, otros que son más grandes, otros que son más chicos. Entonces, desde ya es importante que ustedes aprendan a cuidarse. La posición en la que ustedes se van a ubicar para realizar las maniobras debe ser cómoda para ustedes y debe ser una posición eficaz, una posición que les permita a ustedes realizar la maniobra de manera eficaz. Debe ser una posición pensada, ustedes deben pensar de qué manera me ubico para que mi maniobra sea bien hecha, para que yo esté cómoda, para que yo esté estable. En todo momento vigilar la espalda, en todo momento controlar que la espalda esté derecha, no hacer fuerza en flexión, con la espalda en flexión, siempre flexionar las rodillas cada vez que tenga que hacer fuerzas. Eso está todo en el PowerPoint que le subió la licenciada ya Marotoli, así que entren y mírenlo porque no tiene desperdicio. Es para el bienestar de ustedes, chicos, porque llegan a los 5 años de recibido y de trabajar con la espalda destruida, con la muñeca destruida, con las rodillas, todo destruido, ¿sí? Y son ustedes los que necesitan tratamiento. Otra cosa que les va a permitir su correcta instalación o su correcta ubicación es una visión directa de la cara del paciente. En lo posible siempre tenemos que ver la cara del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente o es temeroso o es ansioso o es tímido y no nos quiere decir que algo le está molestando, que algo le está doliendo o lo que sea. Entonces, muchas veces observando la cara del paciente podemos darnos cuenta si algo le molesta o si está todo bien. O también ver el comportamiento de las extremidades, por ahí pequeñas reacciones de defensa o de dolor en algún brazo, en alguna pierna, nos va dando a nosotros un indicativo de que algo le está molestando al paciente. O si por ahí no tenemos, de acuerdo a la maniobra, por ejemplo, que el paciente está en decúbito prono y no le vemos la cara al paciente, pactar con el paciente alguna manera o alguna forma en la que él nos avisa a nosotros cuando le está doliendo o cuando algo le está molestando. Lo más común es decirle que golpee la camilla, por ejemplo, o que nos diga hasta ahí, pará, o lo que sea, ¿sí?
Eso con respecto a la instalación del kinesiólogo. Con respecto al ambiente, este es un súper gimnasio que, bueno, yo no les garantizo que así va a ser su gimnasio, porque esto parece ser el gimnasio de un hospital o algo así, de un centro de rehabilitación, pero ya sea un consultorio chiquitito de una camilla o un super gimnasio, hay cosas que ustedes deben tener en cuenta a la hora de armar su consultorio o su gimnasio de rehabilitación. Y es, por un lado, la iluminación. En lo posible, la iluminación debe ser con luz natural, ¿sí? Ven, con grandes ventanales o lo que sea. Si esto no es posible, la iluminación de luz blanca. Es lo más conveniente porque es la que mejor visión nos da a nosotros del paciente y de las maniobras. La temperatura, ¿sí? Es importante. En invierno, el paciente que está con frío va a querer estar abrigado, a nadie le gusta pasar frío. Entonces, ustedes deben tener una temperatura agradable en el consultorio. Tampoco tener la estufa a todo lo que da porque el paciente va a estar transpirado. Con respecto a la temperatura, tiene que ser una temperatura agradable. Y está agradable, por ejemplo, en nuestros veranos, no quiere decir que tengamos el aire a la temperatura que a nosotros nos gusta, si a nosotros nos gusta que esté a menos 10 grados bajo cero. No, debe ser una temperatura agradable para todos los pacientes que vayan, que el paciente no esté transpirado, tampoco que esté con frío, ¿sí? Una temperatura agradable, teniendo en cuenta que el paciente va a tener que, para muchas de las maniobras, va a tener que estar sin ropa. Entonces tengan en cuenta esas cosas, chicos. Otra cosa, por supuesto, es el orden en el consultorio. Si tenemos muchos elementos y están todos desparramados, va a pasar que el paciente puede chocar alguno, se puede caer, se puede tropezar, lo que sea. Entonces, tratar de mantener siempre el orden en nuestro consultorio, para ordenarnos nosotros y también tener y que no pasen accidentes, que no tengamos nada que lamentar. Y después lo otro ya depende de nosotros. Si queremos prender velitas aromatizantes, que es muy agradable y es muy relajante. Si queremos poner música suave, relajante también. Con respecto a los colores también, que sean colores pastel, agradables, relajantes. Todo eso hace al ambiente, a que nuestro ambiente de trabajo sea agradable, sea relajante, contribuya a que la técnica sea y las maniobras sean agradables y el tratamiento sea agradable. Y esto, como les decía, es común a todas las técnicas, no tiene que ver solamente con la movilización, se aplica a todo. Bien. En cuanto a los principios básicos de la movilización, cuando nosotros vamos a hacer una técnica de movilización, hay algunos principios básicos que tenemos que cumplir justamente para que esa maniobra sea bien realizada. Por un lado, respetar ejes y planos fisiológicos de movimiento. Esto ya lo vienen escuchando desde biomecánica, me imagino. Siempre respetar los ejes y planos fisiológicos. No puedo pretender que una articulación se movilice en un plano y en un eje que no le corresponde o que no tiene. Esto ya lo estudiaron en biomecánica y es un principio básico de la movilización. Otro principio es movilizar en toda la amplitud articular. Sobre todo, esto se aplica cuando hacemos una movilización relajada, ¿sí? En la que voy a ir y voy a cumplir o voy a realizar la movilización en toda la excursión articular, sin ninguna barrera. No tengo ninguna barrera, movilizo en toda la amplitud articular. ¿Por qué? Porque si yo movilizo de menos, mi movilización no es eficaz. Me quedo en la mitad del camino de la amplitud o de la excursión articular. Y si movilizo de más, fuerzo la articulación y puedo llegar a lesionar.
Otro principio básico, la toma y la fijación. Ustedes van a ver también en los videos que se les indica bien. Toma de tal manera, toma bandeja, toma acá, toma allá. Fijación acá, fijación allá. La toma, acá vamos a tener que la toma la vamos a llamar componente móvil, porque es la parte, diríamos, del segmento que se va a mover. Y la fijación vendría a ser el punto fijo. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi movilización sea lo más analítica y eficaz posible. Y pueden surgir compensaciones involuntarias, movimientos involuntarios. Entonces, si yo sé dónde están por surgir o pueden surgir esas compensaciones o esos movimientos involuntarios, ahí es donde voy a fijar. Si yo sé que, por ejemplo, al movilizar la cadera en flexión y extensión, me puede rotar la pelvis, al hacer el movimiento, voy a fijar justamente a nivel de las crestas ilíacas hacia el plano y hacia los pies. O me puede acortar la pierna, por ejemplo, ahí va a ir mi fijación. La toma y la fijación tienen un porqué. Entonces, cuando practiquen las maniobras, cuando vean las maniobras, en todos los videos se les dice, toma bandeja en tal lado y fijación en tal lado para evitar tal y tal cosa. Piensen cuando ponen la fijación qué suplencia o qué compensación es la que están evitando, porque para eso están. Para eso coloco la fijación en ese lugar y de tal manera, para evitar fenómenos de compensación, de suplencias. Otro principio básico, no intercalar articulaciones interpuestas. A ver, por ejemplo, en la movilización, les doy el ejemplo más claro que es el del codo. Yo quiero movilizar el codo, ¿sí? Ahí se ve. Sí, voy a tener que tomar desde debajo de la articulación de la muñeca, sosteniendo la mano, ya van a ver bien las maniobras, sosteniendo, y hago la flexión y la extensión. Porque si yo hago la movilización del codo tomando desde los dedos, cuando hago la flexión del codo, ¿qué pasa? La muñeca se me flexiona, los dedos se flexionan. Entonces estoy intercalando articulaciones, quiero movilizar el codo, pero intercalo la muñeca e intercalo las articulaciones de la mano. Ahí está. Y estas articulaciones, sí, y me confundí, perdón. En lugar de silencié en lugar del video. Entonces, si yo hago esto, estas articulaciones que yo dejo acá en el medio me van a absorber parte de la movilización, del esfuerzo de la movilización, de la fuerza que yo hago, y me van a estar dando diríamos, una imagen de mi movilización errónea. ¿Sí? Si yo hago esto, movilizo bien, perfecto. Pero si yo hago esto, y hasta acá llegué, me frenó la mano, me frenó la muñeca, ¿sí? Me absorbe parte de ese esfuerzo de movilización y mi movilización no es lo analítica y eficaz que tendría que ser. Hay algunos casos, lo vamos a ver bien en los prácticos, hay algunos casos en los que permitimos, por así decirlo, entre comillas le digo esto, intercalar una articulación, pero tiene un porqué. Por ejemplo, cuando vean el video de movilización de cadera en flexión, ¿sí? Te van a decir, pero dejó la rodilla intercalada. Sí, dejamos la rodilla intercalada justamente para anular la tensión de los isquiotibiales, porque si yo llego a dejar la rodilla extendida y quiero hacer la flexión de cadera, los isquiotibiales me van a tensionar, se van a tensionar y me van a limitar la flexión de la cadera. Por eso flexiono la rodilla, diríamos, anulo a los isquiotibiales y puedo hacer la flexión completa en todo el arco que permite la articulación de la rodilla. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bien, por eso le digo, ese es uno de los casos, diríamos, donde hay una excepción a esta regla, pero no es en todos. Presten atención a los videos, está posición del paciente, posición del kinesiólogo, toma y fijación. ¿Mm? Bien, después vamos a ver otro principio básico, es la dosificación. La dosificación, ¿qué quiere decir? Quiere decir que durante la movilización nosotros vamos a tener un tiempo de ida, cuando voy al movimiento, un tiempo de mantenimiento, que es cuando llego al final o al tope de ese movimiento, y un tiempo de vuelta, y un tiempo de reposo, ¿sí? Hay dos formulitas para que nuestra movilización sea armónica, sea equilibrada, y que es que el tiempo de ida, el tiempo de mantenimiento y el tiempo de vuelta deben ser iguales entre sí, ¿sí? En tiempo aproximadamente. Y la suma de estos tres, tiempo de ida, mantenimiento y vuelta, nos va a dar el tiempo de reposo, ¿sí? Aproximadamente. Esto también es algo que vamos a practicar en el miércoles, ¿sí? Porque si ustedes van muy rápidamente a la ida, a la flexión, se quedan media hora conversando con el paciente cuando llegan y después vuelven rápidamente y después no le dan el tiempo de reposo y vuelven otra vez, es un movimiento que no tiene equilibrio, que no es armónico, que el paciente no llega a grabar inconscientemente este movimiento que ustedes le están haciendo. No graba la imagen de movimiento porque es totalmente desequilibrado, por así decirlo, no tiene armonía. El principio básico es el respeto al dolor del paciente. Y esto es importante, chicos, porque las movilizaciones en general, después vamos a ver bien que hay una que sí va a tener molestia, pero en general las maniobras y las movilizaciones no deben doler. Tenemos que tener respeto a eso, no le deben doler al paciente, y eso se lo tenemos que decir al paciente. El paciente, ante la más mínima molestia o dolor que tenga, nos lo tiene que decir, ¿sí? Porque si nosotros estamos haciendo una movilización pasiva relajada, que sabemos que no le tiene que doler, y al paciente le duele, ¿sí? Hay algo que se nos está escapando y que tenemos que chequear y que no está bien. Entonces, no deben doler. Más allá de que, como les digo, hay algunas situaciones en las que nosotros sabemos que el paciente va a tener una molestia y se lo tenemos que decir. Mire, le va a molestar, le va a doler un poquito, es normal, explicarle. Si, eso también es respeto al dolor. Si sabemos que le va a molestar y le va a doler, se lo tenemos que decir, le tenemos que avisar. Pero lo que les digo, en general las maniobras no tienen que doler. ¿Por qué? Porque al doler, y el paciente no está avisado de que le va a doler, hay una reacción de defensa ante ese dolor y el paciente se pone tenso y no está relajado y nuestra maniobra no es eficaz. Bien. Ahí está. Bueno, vamos a los efectos fisiológicos de la movilización. Yo les decía que la movilización no tiene solamente efectos o acción sobre la articulación. Tiene efectos sobre muchas otras partes del organismo. Y que nosotros tenemos que saber porque son cosas que le pueden servir mucho a nuestro paciente, que nosotros trabajemos también para obtener estos beneficios y estos efectos, no solo a nivel articular. A nivel de la psiquis, nosotros vamos a, con nuestro paciente, crear un lazo, una relación entre el kinesiólogo y el paciente, y esta relación va a ser de aceptación del paciente al tratamiento que nosotros le vamos a hacer y de confianza del paciente también hacia nuestro tratamiento, ¿sí? Si el paciente viene con un dolor, con una dolencia, con una limitación, con una incapacidad, es porque está aceptando y está poniendo su confianza en nuestro tratamiento.
Entonces tenemos que, diríamos, hacer honor a esta confianza, por así decirlo, justamente basar esta relación de confianza en la sinceridad hacia el paciente. Esto tiene que ver con que no le tenemos que prometer al paciente curas milagrosas o cosas que sabemos que no se van a poder lograr. Este lazo de confianza y aceptación se tiene que basar en la sinceridad y en el respeto hacia el paciente, en decirle y en prometerle que nosotros vamos a hacer todo lo posible y todo lo que está a nuestro alcance para mejorar su situación, para que el paciente se sienta mejor, para que esté libre de dolor y demás. Tenemos que prometerle trabajo, no milagros, chicos. Nosotros no somos un mano santa que le vamos a quitar el dolor milagrosamente. Tenemos que prometerle que vamos a trabajar y hacer todo lo posible. ¿Por qué? Si nosotros le prometemos al paciente, sabemos, por ejemplo, es un paciente parapléjico que sabemos que no va a volver a caminar, ¿por qué le vamos a prometer y le vamos a asegurar que sí, que en un año lo hacemos caminar? ¿Sí? Llega el año y el paciente te reclama, ¿qué pasa si usted me dijo que yo iba a caminar? Y resulta que no. Entonces, hay que tener un poquitito de respeto y de, diríamos, honrar esa confianza que el paciente tiene en nosotros. Y si el paciente ve que nosotros hacemos todo lo posible, va a seguir confiando en nosotros y va a seguir aceptando el tratamiento. A nivel del sistema nervioso, ¿sí? Vamos a ver que tenemos 3 tipos de receptores, ¿sí? Los interoceptivos, que se encuentran en los órganos viscerales, los exteroceptivos, en piel y faneras, y los propioceptivos, que sabemos que están en el laberinto, en la vista, en las articulaciones y músculos. Toda la información que nos van a dar estos receptores, estos 3 tipos de receptores, toda la información que vamos a estar trabajando y activando a través de la movilización, en conjunto, nos van a dar un montón de informaciones, ¿sí? Que van a contribuir a la elaboración y a la formación del esquema corporal y espacial del paciente, ¿sí? Ustedes ven que yo, por ejemplo, para hacer una maniobra de movilización de la pierna, de la cadera, pues, supongamos, estoy tocando la pierna del paciente, le estoy dando información sobre su pierna y sobre cómo esa pierna se va a mover en el espacio, ¿sí? Y llevar la pierna hacia el abdomen, estoy estimulando también los órganos que se encuentran ahí en el abdomen. Ahora vamos a ver la acción que tiene sobre el sistema digestivo, pero ¿qué pasa? Estoy llevando hacia el abdomen y estoy provocando cambios de presión ahí también, más allá de los receptores propioceptivos de articulaciones y músculos. Toda esa información a mi paciente le está contribuyendo, le está ayudando a formar o a elaborar su esquema corporal y su esquema espacial. Cómo está su pierna, cómo su pierna se está moviendo en el espacio que va hacia adelante y que va hacia atrás. A nivel del tejido muscular, los músculos, como les dije, se solicitan y también se están activando, por así decirlo de alguna manera, en una forma indirecta. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una movilización, supongamos, pasiva, estoy provocando en los músculos, por ejemplo, hacer una movilización pasiva de codo. Estoy provocando un acortamiento del bíceps y un estiramiento del tríceps, ¿sí? Cuando yo muevo una articulación, lógicamente y necesariamente, ¿sí? El músculo antagonista se acorta y el estiramiento y el antagonista se estira al hacer una movilización pasiva. Estos acortamientos y estiramientos musculares en la pasiva o activación, diríamos, contracción concéntrica y excéntrica en el caso de una
de una activa, por ejemplo, nos va a permitir mantener los planos de deslizamiento de los distintos grupos musculares, mantenerlos en buenas condiciones, mantener los receptores propioceptivos que se encuentran en los músculos en buenas condiciones y activos, y mantener las propiedades pasivas del músculo, ¿sí? La elasticidad y la extensibilidad que tienen que ver con este tono muscular y esta capacidad del músculo de adaptarse al estiramiento y a la contracción. También vamos a tener acción sobre la piel. Habíamos visto que al tener un contacto directo sobre la piel del paciente, al tocarlo, diríamos, para hacer la maniobra, estamos actuando sobre los receptores exteroceptivos. Y también estamos traccionando y elongando el plano cutáneo que está afectado, o sea, afectado por la movilización. Estamos traccionando y elongando esa piel, diríamos, manteniéndola en buen estado y en buenas condiciones. A nivel de las articulaciones, diríamos, el mayor, no es el mayor efecto, pero sí hacia donde está mayormente enfocada la movilización. Va a tener efecto sobre todos los elementos de la articulación. Sobre los receptores propioceptivos, obviamente los va a mantener activos, en buenas condiciones, enviando buena información sobre los movimientos que estamos realizando. A nivel de cápsula y ligamentos, vamos a mantener o vamos a conservar las propiedades mecánicas de la cápsula y de los ligamentos, y mantener también los planos de deslizamiento que hay entre los ligamentos, por ahí que se cruza uno, el otro va por abajo, la cápsula y el ligamento, ese plano de deslizamiento que hay ahí, también se mantiene en buenas condiciones. Y sobre las superficies articulares se mantiene, diríamos, en buen estado, con una buena nutrición, las superficies articulares, al haber una correcta secreción del líquido sinovial, se mantiene en buen estado y con una buena lubricación también la articulación. A nivel de la circulación, vamos a tener que este efecto también tiene relación con el efecto sobre los músculos. Recién dijimos que los músculos se acortan y se estiran, o se contraen y se relajan, o con una contracción concéntrica o una excéntrica, ¿sí? Este estiramiento o contracciones de músculos, fascias y aponeurosis que se producen con la movilización, lo que va a hacer es comprimir el sistema venoso, porque ustedes saben que a nivel de los distintos planos de los músculos, tenemos planos más superficiales y planos de músculos más profundos, grupos musculares, pasan paquetes vasculonerviosos por entre medio de esos planos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hago un estiramiento, un alargamiento, y un acortamiento del músculo, este paquete vasculonervioso que está ahí en el medio también se comprime, se produce como un bombeo, por así decirlo, a raíz del acortamiento y estiramiento de los músculos. Entonces, lo que hace este efecto de compresión o de bombeo del sistema venoso es favorecer la circulación de retorno, sobre todo cuando estas movilizaciones las hacemos a nivel de miembros inferiores. Nos va a favorecer el retorno venoso. Sobre la respiración, vamos a ver que también tiene efecto la movilización, porque cuando nosotros hacemos movilizaciones de tórax, de hombros sobre todo, lo que hacemos es mantener en buen estado la movilidad y las articulaciones de esta región. Si yo tengo las articulaciones del tronco y del hombro en buen estado, con una buena elasticidad, por así decirlo, mi expansión torácica se va a mantener en buen estado, en buenas condiciones. El paciente va a tener una buena expansión torácica, va a tener una buena entrada de aire, una buena ventilación. ¿Por qué? Porque las articulaciones del tórax y de miembros superiores, o de hombro en realidad, se mantienen en buen estado. Se mantienen activas, diríamos, no están rígidas. Entonces, esta expansión torácica y esta buena ventilación lo que va a hacer es favorecer la hematosis y la nutrición de los tejidos. A nivel de la digestión,
También las movilizaciones del tórax, del raquis inferior, de la pelvis, de la cadera, lo que van a provocar son variaciones en la presión intraabdominal, lo que yo les decía hoy. Por ejemplo, hacemos una flexión-extensión de cadera y no solamente en la cadera están pasando cosas y estamos obteniendo beneficios. Al provocar esta flexión-extensión, estamos provocando variaciones en la presión intraabdominal. Y estas variaciones en la presión intraabdominal lo que va a hacer es favorecer el tránsito intestinal. Es por eso que es muy importante, por ejemplo, cuando ustedes tengan un paciente muy viejito, que está postrado en la cama, o no es necesariamente un viejito, pero un paciente que esté postrado en la cama, va a tener problemas, diríamos, de evacuación, va a tener estreñimiento, porque justamente por la falta de movilidad, por la falta de movimiento. Acuérdense que todo lo que es el sistema, diríamos, de evacuación o digestivo, toda la zona abdominal se mueve por presiones intraabdominales. Entonces, si yo desde afuera, diríamos, con la movilización, puedo provocar una variación en esta presión intraabdominal, lo que voy a hacer es mantener activo todo ese juego de presiones dentro del abdomen y voy a estar favoreciendo ese tránsito intestinal. Bien, ¿se entendió, chicos, lo de efectos? La movilización no es solamente, o no solamente tiene efectos sobre la articulación. Eso lo tienen que tener muy en cuenta cuando movilizan a un paciente. ¿Qué otro efecto, en qué otra cosa lo puedo beneficiar con esta movilización? Bien, vamos a ver la clasificación ahora de movilización. Dentro de la movilización tenemos dos grandes grupos, la pasiva y la activa. ¿Se acuerdan cuando comenzamos en el concepto de movilización? Les decía que era el desplazamiento de los segmentos corporales sobre un fulcro por medio de fuerzas externas o internas. Eso nos decía el concepto. Las fuerzas externas son las que van a provocar la movilización pasiva. Y las fuerzas internas son las que van a provocar las movilizaciones activas. La movilización pasiva, a su vez, se puede clasificar en relajada, forzada, bajo anestesia o manipulación y autopasiva. Y la activa en asistida, libre, que a su vez se puede clasificar en pura, pendular o forzada, y activa con elementos. Esta es la clasificación grande de movilización. Entonces vamos a ir uno por uno. Bien, la movilización pasiva. La movilización pasiva es entonces el desplazamiento de esos segmentos corporales, es muy parecida al concepto general de movilización, por medio de fuerzas externas, sin intervención. Momento que mis perras, un momentito. Ahí volví. Bien. Disculpen, chicos, pero mis perras están acá. Entonces, es el desplazamiento de los segmentos corporales por medio de fuerzas externas, sin intervención activa del paciente, que va a colaborar relajándose. ¿Sí? El paciente no tiene que realizar el movimiento, sino que es la fuerza externa, o sea, ustedes, los kinesiólogos, son los que tienen que hacer el movimiento de la movilización. Como les dije recién, puede ser relajada, forzada, bajo anestesia o manipulación y autopasiva. Bien, la movilización pasiva relajada. Es esta en la que el paciente está relajado, colabora de esa manera y es importante, diríamos, el objetivo principal de esta movilización pasiva relajada, que es el de mantener la excursión articular. Esta movilización es la que se realiza de manera preventiva. En esta, el paciente presenta sus articulaciones libres de adherencias, de retracciones, de contracturas, o sea, las articulaciones están libres. Se realizan para justamente evitar que esas articulaciones
desarrollen adherencias o retracciones o haya acortamientos musculares, ¿sí? O para, diríamos, buscar uno de estos efectos que estábamos viendo recién. En la pasiva relajada, entonces la articulación está libre, se hace de manera preventiva. Estimula los receptores propioceptivos y la conciencia del movimiento, favorece la circulación, mejora el tono o actividad muscular, previene adherencias, contracturas y retracciones. Esta se realiza de manera preventiva. Y esta, diríamos, se debe realizar durante el día la mayor cantidad de veces que se pueda. Por eso es importante, como es, diríamos, preventiva, es importante que nosotros adiestremos o enseñemos al familiar que está cuidando al paciente, al enfermero, al que esté con el paciente, a realizar la movilización, porque justamente el paciente se va a beneficiar con todos estos otros beneficios que vimos ahora, ¿no? En la circulación, en los receptores, en la parte respiratoria, digestiva y demás. Esta movilización se va a realizar entre 6 a 7 veces por plano cada vez. ¿Sí? 6-7 veces de flexión y extensión, 6-7 veces de abducción, aducción y demás. Y durante el día la mayor cantidad de veces que se pueda. ¿Por qué? Porque justamente es preventiva. Queremos mantener activa y en buen estado esa articulación y que no desarrolle ningún tipo de acortamiento. La pasiva forzada. La pasiva forzada es aquella que sobrepasa el límite que presenta la articulación en ese momento. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las barreras de movilidad? Hablábamos de las barreras patológicas. La forzada es aquella que va a sobrepasar esa barrera patológica que tiene la articulación. Supongamos que un paciente estuvo con un prolongado tiempo de yeso y cuando, digamos, le quitan el yeso, tuvo esa inmovilidad, diríamos, la articulación no tiene el rango completo, ¿sí?, de movimiento. Desarrolló adherencias, que son microdepósitos de calcio y colágeno en la articulación, que forma como unas telitas, diríamos, y esa articulación no llega, ¿sí?, a su amplitud articular normal. Entonces, con la movilización pasiva forzada vamos a sobrepasar ese límite que presenta la articulación en ese momento, que es una barrera patológica la que está teniendo. Esta es la movilización que yo les decía que va a trabajar, o en la que vamos a trabajar en presencia de dolor o de molestia. ¿Por qué? Porque esa disminución en la movilidad puede ser o por la presencia de adherencias o puede ser por acortamientos musculares. Entonces, cuando hay esos acortamientos musculares vamos a tener que hacer erogaciones. Entonces, en este tipo de movilización vamos a trabajar en presencia de dolor o de molestia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es romper esas adherencias, por ejemplo, cuando las haya. Y el límite de esta movilización va a ser la tolerancia al dolor de nuestro paciente. Tenemos que hablarle, explicarle, decirle, le va a molestar, le va a doler, pero usted me tiene que avisar a mí hasta dónde puedo yo llegar y hasta dónde usted no tolera más esa molestia o ese dolor. Por supuesto debemos hacer una goniometría previa para saber cuántos grados son los que le faltan a esa articulación para llegar a la amplitud total o normal. Y pueden ser de manera, en cuanto a la técnica, la pasiva forzada puede ser momentánea o mantenida. La momentánea es aquella que se utiliza para romper adherencias. Son como telas de araña o redecitas que se forman dentro de la articulación y que van dejándola rígida. Se utiliza entonces para romper adherencias. Debe hacerse de manera enérgica, en forma de un golpecito seco, pero cuidadoso. ¿Por qué? Porque al paciente le va a doler, se debe hacer en un solo acto, una sola vez en la sesión. Después de romper esas telillas o esas adherencias, va a haber un exudado y debemos entonces
después de hacer la movilización momentánea, diríamos, tenemos que mantener esos grados que conseguimos a través de movilizaciones activas. Podemos, por ejemplo, preparar, supongamos que sea una rodilla, podemos prepararla previamente con, por ejemplo, con frío, con hielo, diríamos, como para, no con hielo directo, con frío, con paños fríos, diríamos, como para ir preparando esa zona y quitándole, diríamos, el dolor o anestesiando un poquitito esa zona. Hacemos la movilización forzada, rompemos de una sola vez esas adherencias y después inmediatamente mandamos al paciente a hacer movilizaciones activas, a que camine, a que mueva la rodilla, a que haga bicicleta, lo que sea, porque tenemos que mantener esos grados que conseguimos al hacer, diríamos, romper esas adherencias. Y después tenemos la otra movilización pasiva forzada, que es la mantenida, que son las elongaciones musculares. Estas elongaciones musculares las vamos a hacer, las mantenidas forzadas, las vamos a hacer en presencia de acortamientos musculares. Muchas veces posiciones viciosas o mucho tiempo en determinadas posiciones hace que los músculos se acorten, se vayan acortando. Ese acortamiento muscular va a traer, ¿no es cierto?, también una disminución en la amplitud articular. Muchas veces no es la articulación la que tiene las limitaciones, sino que es el músculo, diríamos, el que no permite llegar a la amplitud total. Entonces, al hacer una pasiva forzada mantenida, la vamos a hacer de manera lenta, firme y sostenida, sin rebotes. La fuerza de tracción la puede hacer el kinesiólogo, también la puede hacer el propio paciente. Puede ser una posición de estiramiento, podemos usar la fuerza de la gravedad, elementos mecánicos, puede ser de distintas maneras la fuerza de tracción de las elongaciones musculares, pero para esto van a tener unas clases teóricas aparte y prácticos aparte y todo de elongaciones. Esto es nada más que un pantallazo, como para que ustedes sepan que hay movilizaciones pasivas forzadas, momentáneas, destinadas a romper adherencias intraarticulares, y mantenidas, destinadas a elongar el músculo y conseguir, diríamos, la amplitud articular. Luego tenemos la movilización bajo anestesia o manipulación, que es realizada por un médico traumatólogo, bajo anestesia local la mayoría de las veces. No es un cirujano, no es una cirugía, porque después van y dicen esas cosas en los finales y no es así. Es realizada por un médico traumatólogo. Se realiza en aquellas articulaciones que presentan adherencias muy grandes, ¿sí? Muy grandes, muy organizadas, prácticamente articulaciones rígidas, que nosotros no podemos, con la forzada momentánea, no las podemos romper porque son muy grandes y muy organizadas. Entonces el médico traumatólogo decide anestesiar esa articulación y romperla en una sola acción, una sola maniobra, en su consultorio. Luego de esta maniobra va a haber un gran exudado en esa articulación, y nosotros como kinesiólogos vamos a tener la función de mantener esta amplitud que el médico consiguió. Tenemos que evitar que se vuelvan a formar estas adherencias, o sea, mantener esa amplitud que el médico consiguió. Pero es un médico traumatólogo con anestesia local la mayoría de las veces. Bien, después tenemos la autopasiva. La autopasiva es la movilización que realiza el propio paciente. Puede ser manual, le podemos decir, por ejemplo, al paciente, vamos, por ejemplo, a la muñeca. Le decimos al paciente, le explicamos bien, con una correcta explicación y supervisión, ubíquese de tal manera, siéntese así, haga esto, ponga la mano acá, por ejemplo, que movilice su muñeca. Con la otra mano, supongamos que la muñeca izquierda es la que tiene que movilizar, le decimos con la muñeca derecha,
Haga la toma así, colóquese así y muévala. ¿Mm? La ventaja es que por ahí acelera la recuperación porque el paciente va a estar todo el día en la casa, diríamos, movilizando, moviendo, manteniendo activa esa articulación, y por ahí la desventaja es que nosotros tenemos que controlar y darle una correcta explicación y supervisar que el paciente haga bien el movimiento. ¿Mm? Darle bien las explicaciones y una correcta supervisión también. ¿Mm? Esa es la manual, autopasiva manual. Y la mecánica, autopasiva mecánica, por ejemplo, ya lo vieron hace poquito, los circuitos de polea, como este que tienen acá, en el que el mismo paciente con el brazo sano acciona la polea y mueve el brazo enfermo. Es pasiva porque el brazo enfermo no hace esfuerzo, no hay contracción, pero el brazo sano, diríamos, tira y mueve al brazo enfermo. Con este circuito sencillito de poleas. Y después hay otros elementos, muchísimos. Ustedes en los programas esto de Llame Ya tienen esas bicicletitas donde el paciente se sienta, sentadito puede mover las piernas. Tienen este otro aparato que se llama Motomed, que es para las piernas y los brazos, tiene un volante para mover brazos y así unos pedales como una bicicleta para que mueva las piernas. Esta autopasiva puede ser, diríamos, la fuerza del movimiento, de la acción, la puede hacer el mismo paciente, o hay veces en que el aparato mismo tiene un motorcito que hace que el paciente vaya moviendo los brazos, pero es el aparato, el motor del aparato, el que realiza la acción. Esas serían hay muchísimos de estos aparatos, chicos, y lo van a ver en todos lados. Bien, en cuanto a los tipos de movilización pasiva articular, van a ver que tenemos movilizaciones pasivas analíticas simples, en las que vamos a mover una articulación en un plano y en un eje. Por ejemplo, flexión y extensión de codo. Es una analítica simple, una articulación en un plano y en un eje de movimiento. O, por ejemplo, flexión y extensión de rodilla, flexión y extensión de cadera, aducción o abducción de cadera. Una articulación en un plano y en un eje. O puede ser una movilización pasiva global o funcional. Esta movilización global puede ser una articulación en varios ejes y planos, por ejemplo, la circunducción de hombro, la circunducción de muñeca, la circunducción de cadera. Es una articulación que se mueve en varios ejes o planos. Esa es una forma de hacer la global. Otra forma pueden ser varias articulaciones en un plano y en un eje. Por ejemplo, cuando hacemos una triple flexión del miembro inferior. Vamos a flexionar tobillo, rodilla y cadera, ¿sí? 3 articulaciones en un plano y en un eje. Flexión, triple flexión del miembro inferior. Lo que hace es hacen un dibujo cinético, diríamos, en un patrón de movimiento, en el patrón de flexión. Un patrón de flexión de miembro superior, por ejemplo. Es una global. Entonces, la analítica simple, una articulación en un plano y un eje. La global puede ser una articulación en varios ejes y planos, como la circunducción, o pueden ser varias articulaciones en un plano y en un eje. Por ejemplo, la triple flexión del miembro inferior. ¿Está? Todo esto lo vamos a ver en los prácticos. Bien, ahora vamos a ver un poquitito las indicaciones y contraindicaciones. En cuanto a las indicaciones, ¿en qué casos está, diríamos, la movilización pasiva está indicada generalmente en todos los pacientes con un prolongado tiempo en cama o pacientes muy debilitados? Justamente, sobre todo la pasiva relajada. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de manera preventiva. ¿Sí? El paciente está con un prolongado tiempo en cama o está muy debilitado y no puede moverse, le vamos a hacer la pasiva relajada justamente por todos los beneficios
que va a tener con respecto a los efectos en todos los sistemas, no solo en las articulaciones. También se utiliza en pacientes con rigidez articular post-yeso, las forzadas, como les decía. En parálisis central flácida, por ejemplo, también, por justamente mantener todas las articulaciones en buen estado, mantener las propiedades de los músculos, los efectos a nivel circulatorio, los efectos a nivel digestivo y demás. En retracciones musculotendinosas, ligamentarias y capsulares, las pasivas forzadas, las elongaciones. En parálisis periférica, como una polineuritis, por ejemplo, en una primera instancia se utilizan las pasivas y luego es muy indicado las movilizaciones activas también. Y en pacientes con artritis y artrosis, pero pasado el periodo agudo. Tanto las artritis como las artrosis tienen un periodo de brote, que es el periodo agudo, en el que la enfermedad está activa y la articulación está inflamada, está dolorida, está con calor, con colorada, roja, diríamos. Ahí está en un periodo agudo. Entonces, ahí no lo tengo que hacer en ese momento. Cuando pase ese periodo, ¿sí? Sí o sí tengo que mover esa articulación, porque el paciente queda con miedo o con dolor y no mueve, y eso, diríamos, entra en un círculo vicioso, diríamos, como me dolía y tengo miedo, no la muevo más, y cada vez le duele más, y cada vez mueve menos, y cada vez queda más rígida. Esto pasa en los pacientes con artrosis. Lo peor que puede hacer un paciente con artrosis es quedarse quieto. Entonces, pasado ese periodo agudo, sí o sí se tiene que mover ese paciente, hacer una movilización pasiva, hacer una movilización activa o lo que sea, pero se tiene que mover. Porque si no, es lo que les digo, se crea un círculo vicioso y es cada vez peor. Y está contraindicada o sea, no se puede hacer en lesiones recientes de las partes blandas, heridas abiertas, injertos no prendidos, esguinces o lo que sea. ¿Se acuerdan que les dije que a nivel de la piel se tracciona también el plano cutáneo que está afectado? Entonces, si nosotros en esa articulación o esa articulación que queremos mover, hay una herida abierta, hay un injerto no prendido, nosotros al movilizar vamos a estar traccionando y vamos a estar retrasando la cicatrización a nivel de la piel. En articulaciones con hidrartrosis, o sea, con, diríamos, aumento del líquido sinovial, justamente, si la movilización lo que hace es favorecer la producción del líquido sinovial, nosotros tenemos una articulación que ya tiene por demás, por X causa, no vamos a ir a hacer una movilización. El tratamiento, diríamos, médico y kinésico es otro. Como les decía recién, artritis y artrosis, en periodo agudo, no, que se quede quietito, tranquilo, que pase ese periodo agudo y después sí, empezar a mover con todo. En fracturas no consolidadas, esto hay que tener mucho cuidado, chicos, porque nos van a llegar pacientes al consultorio que no tuvieron paciencia porque hacía calor y le picaba el yeso y se lo sacaron y no fueron al médico y no hicieron radiografía y resulta que esa fractura o ese callo óseo todavía no consolidó. Y ustedes empiezan a mover y resulta que hacen una pseudoartrosis, porque en lugar de mover la articulación empiezan a mover la fractura y impiden el retraso, diríamos, de la consolidación y hacen una pseudoartrosis. Entonces, siempre que viene un paciente con un posyeso o lo que sea, hacer diríamos, una buena anamnesis, investigar bien, que primero que traiga la radiografía, obviamente que tiene que ser reciente, el pedido del médico siempre, y después investigar, ¿por qué no trajiste la radiografía? Y después te terminan diciendo, sí, pasa que hace calor y me picaba y me saqué el yeso y resulta que no tiene radiografía y ustedes no saben si esa fractura está o no bien consolidada. Entonces, eso hay que tener cuidado. Pacientes con osteoporosis muy avanzada, tener cuidado, sobre todo cuando hacemos las movilizaciones forzadas,
tener mucho cuidado con esos pacientes que tienen una gran fragilidad ósea. Hacer con cuidado siempre eso. Pacientes con tuberculosis ósea, ¿por qué? Porque al hacer las movilizaciones podemos justamente con todos estos efectos circulatorios y demás que tenemos, ayudar o a diseminar, diríamos, la tuberculosis ósea. Pacientes con artrodesis. ¿Qué quiere decir artrodesis? Que determinadas articulaciones por X motivos que el médico decide, están fijadas quirúrgicamente. Hay articulaciones que se fijan quirúrgicamente por, diríamos, determinadas patologías, una artrogrifosis, alguna de esas, que el médico decide fijarla. Entonces, tener cuidado, porque si yo quiero movilizar una articulación que está fijada quirúrgicamente, me parece un sinsentido querer mover algo que está fijado quirúrgicamente. Y pacientes que tienen posibilidad de trombosis. O sea, pacientes que se presentan con cordones varicosos muy grandes, esos cordones muy, que sobresalen mucho y que son muy grandes, hacer toda la investigación de si está medicada, de si el médico le indicó, de cómo está su coagulación y demás. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hay dentro de esos cordones varicosos, chicos. Puede haber trombos y nosotros al movilizar y al, diríamos, hacer esas compresiones y ese bombeo sobre la circulación, podemos desprender uno de estos trombos que están dentro de esos cordones varicosos, y ese trombo es una bomba de tiempo, porque puede ir al cerebro, puede ir a los pulmones, puede ir al corazón. Entonces es muy peligroso. Siempre que vemos cordones varicosos muy grandes, tener cuidado, investigar bien cómo está el paciente, cómo está la medicación, la indicación del médico, todo. Tener mucho cuidado con estas cosas, chicos. Bien. Bueno, esta es la bibliografía que la tienen en el aula, chicos. El Genot está en el aula, el Gardiner creo que también, y el Neiger. El Neiger más que nada es para cuando vean lo de elongaciones, estiramientos analíticos manuales, técnicas pasivas. Este es para elongaciones pasivas, pero si lo quieren ir viendo también está en el aula. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no les quedó claro? Hablen, pues. No, profe, una duda. Ah, bueno, gracias. ¿Se durmieron o qué? Bueno. Y yo quiero que mi paciente, ¿sí?, grabe la imagen del movimiento de la muñeca, y yo le estoy haciendo esto, le estoy revoleando la muñeca. Él no se va a enterar, no le estoy dando tiempo a que el paciente grabe el movimiento, ¿sí?, que le llegue la información y grabe esa imagen de movimiento de flexión y extensión. ¿Se entiende? Ahora, si yo esto lo hago así, me quedo conversando, viste, de noche en la voz tal cosa, y 3 horas me quedo ahí, y ay, me acordé que tengo que ir, ay, tengo que volver, y ahí el paciente se me duerme, tampoco se entera. Entonces, lo de la dosificación tiene que ver con que tenga un equilibrio, ¿sí? Yo hago flexión, extensión, descanso, le doy un tiempo ahí. Por ejemplo, puedo ir 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero yo en mi cabeza, no, tampoco me va a decir mi paciente está loca que me cuenta. Entonces, por ejemplo, hago 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y bueno, 1, 2, 3, en mi cabeza, más o menos, hasta que yo encuentre el ritmo, ¿sí? Tiene que ver con eso, con que yo a mi paciente le estoy dando tiempo a que grabe la imagen del movimiento, ¿sí? Que no sea ni muy lenta ni muy rápida. ¿Se entiende? Si yo voy muy rápido o muy lento, el paciente no se entera de qué le estoy haciendo. Y no le estoy dando a él el tiempo
para grabar el movimiento y para tener una idea de qué le estoy haciendo. Sobre todo cuando es una movilización pasiva, en la que él tiene que estar relajado, y yo le estoy moviendo en flexión y en extensión el codo. Flexión, extensión. Flexión, extensión. Más o menos, le voy calculando, no hace falta que esté con... Si quiero, lo puedo ir contando mentalmente, como para que sea armónico hasta que le encuentre. Después ya le encuentran el ritmo y ya sale solo. Pero tiene que ver con eso, chicos, con que ustedes no se olviden que están actuando sobre los receptores y están ayudando a que el paciente mantenga o forme, si perdió la imagen del movimiento, que la recupere, o están ayudando a que no pierda esa imagen de movimiento. Porque pasa en los pacientes que están mucho tiempo postrados, que pierden imágenes de movimiento. Después no saben, ustedes le dicen, a ver, levante el brazo o haga una hacia afuera y no saben hacia cómo llevar el brazo hacia afuera, porque pierden la imagen que la realiza. Un movimiento que no se ejercita se pierde la imagen del movimiento. Eso vamos a practicar en los prácticos, vamos a ver bien el tema del ritmo y la dosificación y demás. ¿Algo más? Sí, profe, para que me quede claro nomás, porque hasta ahora como que creo que sé, pero no sé si es así. Hay una diferencia, nosotros en Biomec, el profe siempre nos hablaba de la diferencia entre suplencia y compensación. Y yo quería saber si es en la suplencia se sustituye totalmente el movimiento por un movimiento totalmente diferente. Y en las compensaciones, o sea, ¿es así? Y en las compensaciones, quizás... A ver, la suplencia, generalmente, ¿sí? Decimos suplencia, cuando el movimiento es realizado por otro músculo y es parecido al movimiento. ¿Se entiende? A ver, yo para hacer flexión de hombro, en lugar de hacer flexión de hombro, hago ahí, ¿sí? Hago como una pequeña abducción, agarro, utilizo otros músculos para hacer un movimiento parecido, ¿sí? Compensación es cuando me cuesta hacer el movimiento, ¿sí? Y compenso con otra parte del cuerpo, ¿sí? Y me empiezo a inclinar y empiezo a compensar con otra parte del cuerpo el movimiento para tratar de hacer lo que quiero o lo que me están pidiendo hacer. Generalmente suplencia y compensación están ahí, es un límite muy delgado, pero lo que digamos, en síntesis o en base, lo que pasa en la suplencia o la compensación es tratar de suplir el movimiento de otra manera. Por ejemplo, lo que yo les decía, al hacer la flexión de cadera, ¿sí? Si yo estoy haciendo de manera pasiva, ¿sí? Una compensación puede ser que haya algún acortamiento muscular o alguna rigidez en alguna parte y, por ejemplo, me rote la cadera o me eleve la cadera. Diríamos, son movimientos o posiciones que aparecen al hacer, diríamos, la movilización. Por ejemplo, a ver, ¿cómo les puedo decir? Por ejemplo, en la flexión-extensión del codo, la más sencilla, está el codo apoyado, diríamos, y cuando queremos hacer la flexión, en lugar de hacer la flexión del codo, sale la flexión del hombro. Entonces tenemos que fijar en el brazo para evitar que salga la flexión del hombro y que sea bien localizada la flexión en el codo. Ese sería fijar para evitar una compensación o una suplencia de flexión de hombro, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, ahí me quedó claro, porque no sabía para dónde ponerle a
a qué suplencia o así. Gracias. ¿Algo más, chicos? ¿No? Bueno, si no hay otra pregunta, el miércoles ya están habilitados en el aula los videos de movilización pasiva de miembro inferior. Así que el miércoles los chicos que tienen que rendir recuperatorio van a estar en un aula rindiendo recuperatorio y los demás van a estar comenzando el práctico de movilización. Tengan en cuenta que tienen que ir con ropa adecuada. Las chicas y los muchachos, short, calza o lo que sea. Porque acuérdense, tiene que estar la zona con la menor ropa posible para no, diríamos, frenar el movimiento, como ya les decía. Hola, profe, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Para el miércoles vamos a hacer tracción también o solo Sí, movilización? también. Sí, pero eso es cortito. Tracción cervical manual. Dale, porque en el aula no hay videos de tracción, no sé si nos Pero van eso a... es cortito, nosotros le vamos a mostrar. Ah, Además, bueno, la licenciada les explicó más o menos, fíjense, en la clase, sí, con eso ella nos les guiamos. explicó, Dale, profe, gracias. ella les explicó la posición, cómo tiene que estar el paciente, las posiciones alternativas de la mano, pero eso lo vamos a practicar el miércoles también. Sí, Dale, sí. profe, gracias. Respecto a la tracción, nosotros no sabemos qué llevar para hacer, dijo la profe que íbamos a hacer tracción cervical, y nosotros buscamos, y la profe había mostrado la cincha esa que se usa, pero nosotros no tenemos eso. ¿Qué podemos llevar para reemplazar? Porque no lo vamos a contar. Y lo que pueden hacer es fabricarse. Si quieren hacer la mecánica, lo que pasa es que lo que vamos a practicar es la manual, la tracción manual. Si quieren hacer la tracción mecánica, fabríquense, hagan una fajita así, una mentonera, una para el occipital. Esto va unido con cinchas acá. Van a necesitar la cruz que va acá arriba, la polea y el peso. Ok. Gracias. Esa es para la tracción mecánica la que vos decís, que tienen que tener la fronda o la mentonera para hacer toda la tracción mecánica. Y eso tiene que ir fijado a la pared o a algún lugar. Pero vamos a practicar eso también, si tienen los elementos. ¿Sí? Y si no, vamos a practicar la tracción manual, tracción cervical manual. Gracias. ¿Algo más, chicos? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el jueves, chicos, si Dios quiere. Miren, por favor, los videos. Es fácil. Lo de movilización pasiva, relajada, los videos son fáciles, están muy bien explicados. Se explica bien posición del paciente, posición del kinesiólogo, toma y fijación. Es muy fácil esta parte. Así que, por favor, miren los videos antes de ir a practicar. Así van y se sacan dudas y practican tranquilos. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, ¿Contesta? profe. Sí, profe. Listo. Ujú. Ok, chicos, nos vemos el miércoles. Chau, Tenga un buen chau. día, profe. Buen día, Adiós, chicos. profe. Cuídense, Muchas gracias.